Listo, pues bienvenido Marco Polo Álvarez Domínguez, gracias por aceptar esta conferencia y pues sobre todo compartirnos la rica investigación que tienes acerca de los temas de violencia. Esto es parte pues de las actividades que tenemos dentro del seminario de investigación en la Universidad de Anáhuac en diseño sobre Design from Peace y voy a leer una semblanza para, para el conocimiento de todos. El doctor Marco Polo Álvarez Domínguez es doctor en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, especialista en migración, violencia y derechos humanos. Desde una perspectiva antropológica, ha realizado trabajo de campo e investigación en albergues y centros de atención al migrante. Ha desarrollado investigación en los contextos de expulsión de migrantes en Centroamérica, en los circuitos migratorios que comprenden las fronteras y territorios del sur de México. Entre las publicaciones que ha realizado destacan Migración como violencia de Estado, El sur de México como escenario, Comunidad, conflicto armado y globalización, Antropología de la migración, La experiencia comunitaria de arte y cultura en Guadalupe, Victoria, el Palmar, Guatemala, una comunidad de refugiados del conflicto armado guatemalteco, textos migrantes como referentes culturales en la construcción de la identidad, fronteras, violencias de Estado, migrantes y derechos humanos. El enfoque que ha desarrollado el investigador se ha centrado en analizar las formas y expresiones de violencia que se manifiestan en contra de los grupos antagónicos a los cánones establecidos por el sistema hegemónico global, tomando como punto de partida las referentes contenidos en las narrativas, expresiones y formas de resiliencia y resistencia de dichos grupos desde una dimensión antropológica. Pues súper interesante, muchísimas gracias y bueno, te escuchamos y bienvenido. Pues muchas gracias. Pues bueno, aquí yo sí quisiera destacar como que esta parte en la cual estoy dando ahorita la materia de etnografía allá en la Universidad de Anáhuac Sur, y bueno, un poco explicarlo en ese sentido de hacia dónde van las reflexiones. Bueno, supongo que hay algunos exalumnos que debo tener por ahí, sobre todo, bueno, exalumnas sobre todo, que un poco van a ir como entendiendo muchas cosas de las que voy a hablar, porque tiene que ver con los contenidos que vemos en clase, ¿no? Reconociendo que la Universidad de Anáhuac sí está en esta carrera de diseño, como buscando dar esta herramienta que es la etnografía a sus estudiantes, ¿no? Entonces, afortunadamente he tenido la oportunidad de participar y pues les comparto esto en el sentido de entender y de velar un poco un sistema de poder que justo desarticula a los otros, o sea, las alteridades, construye esas alteridades para poder posibilitar la violencia. Les voy a presentar referentes teóricos y bueno, tengo una presentación, no sé si la puedo comenzar a presentar, ¿no? Sí, Ahí se ve, ¿no? perfecto. Entonces, pues la idea es presentar un poco esta experiencia que he tenido. Como dice, yo he trabajado el tema de la migración como violencia, esta sobre todo, que justamente es mirar hacia entender cómo este sistema hay un sistema de poder que pues sí podríamos decir que es global, ¿no? Ahí podríamos tomar el referente de los historiadores, ¿no? Que hablan, por ejemplo, del sistema Monroe-Wallenstein. También está la biografía del Estado moderno de Eric Hobsbawm, que va planteando cómo el Estado ha ido de la mano del desarrollo del sistema capitalista, mirando un poco lo que se expuso en la sesión pasada de este espacio. Pues sí, coincidimos bastante, ¿no? Se está privilegiando esta parte del desarrollo de un sistema capitalista y tal vez en detrimento del elemento humano, ¿no? Entonces la antropología busca mirar como esta parte de la cultura, entendiendo como esa expresión humana, ¿no? Entonces, ahí comenzaríamos con este tema de qué es la violencia, ¿no? Sobre todo para ir pensando desde dónde el diseño podría ubicarse para poder mirar estas realidades y cuestionarlas y bueno,
algo muy importante que tiene el diseño es esta idea de plantearse problemas y de repente, pues, si no resoluciones como tal, sí alternativas, ¿no? Entonces, bueno, pues la violencia es muy concreta lo que aquí sugiero, que es este tema del uso de la fuerza, la coacción y el poder, con la intención de someter, controlar o causar daño cuando se considera inferior otro u otra, ¿no? Esta situación se expresa desde diferentes esferas psicológicas, simbólica, de género y sistémica. Y aquí hay algo muy importante que hay que destacar, que justo esta idea de lo inferior es algo que ha venido desarrollando pues sí, el sistema mundo para justificar violencias, ¿no? Entonces ahí yo destacaría yo este tema del proceso civilizatorio, en el cual sí se va haciendo una lectura de una corriente que seguro conocerán de sus clases de biología, que es el evolucionismo. Esta idea en la cual el ser humano tiene que entrar por una etapa evolutiva que es lineal. Entonces eso invisibiliza lo que la antropología pues ha dejado muy claro, ¿no? Que el ser humano es un ser biocultural y diverso, ¿no? Entonces esa diversidad se anula con este pensamiento. Entonces, ahí vienen estos fenómenos, ¿no? Del lo que conocemos del colonialismo, por ejemplo, el por qué había esclavos negros, eso tiene que ver con esa valoración implícita, ¿no? Ahorita hablaríamos ya de un colonialismo contemporáneo porque evidentemente ya está rebasado esta idea tan cual, ¿no? Pero yo lo que sostendría es que esta parte de ese colonialismo sigue vigente y ya se empiezan como a codificar ciertas cosas, ¿no? Pero finalmente si lo analizamos con estas identidades que pueden ser castigadas, se va encontrando uno esta parte donde evidentemente seguimos reproduciendo una sociedad estratificada, ¿no? Y bueno, esta sociedad global estratificada tiene que ver con esas identidades que son, pues castigadas, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, ¿no? Que la pregunta antropológica, e incluso la miramos bastante en clase, ¿cómo se construye la alteridad? ¿Por qué es importante entender esta parte de la construcción de la alteridad? Porque justo en esa construcción de esa alteridad viene esta parte de la otredad, de justamente un sistema que anula al otro en términos de poder legitimar una violencia, ¿no? Porque si bien por ejemplo, ahorita miraremos un poco esta parte del Estado, en el cual el Estado es entendido como esa organización política que administra la vida pública y privada, también es verdad que ese Estado, no puede hacer esa coacción del monopolio legítimo de la violencia de esa manera también. Sí, necesitamos un aparato cultural que nos posibilite el poder legitimar esas violencias, ¿no? Entonces aquí, pues yo sugiero entender exclusión, discriminación y racismo como las formas en las cuales se va construyendo, ¿no? Y ahí le podríamos sumar otras cosas, podría ser el miedo, ¿no? El miedo al otro. Ahí también sería importante que los alumnos pudieran ir reflexionando en qué sentido lo pueden mirar, ¿no? O sea, un poco invitar a esa imaginación etnográfica en la cual se pueda ir planteando en qué sentido se van dando este sistema, ¿no? ¿Cómo se va construyendo esa alteridad? Y luego, bueno, ¿quiénes son los actores? Aquí yo ubico tres, que es el Estado, como les comentaba, entendido como esa forma de organización política que se caracteriza en términos sociológicos como el que tiene el monopolio legítimo de la violencia. Esa es una tesis beberiana que justamente posibilita la administración de la vida, ¿no? La sociedad entendida como ese conjunto de personas que van legitimando esta parte del Estado. Hay que también señalar que es la visión contractualista, ¿no? La que se va planteando. Y la otra es la cuestión de la alteridad, ¿no? Que es cómo construimos a esos otros, considerando, y esa es una parte muy importante donde nosotros tendríamos que ser muy autocríticos, nosotros podemos ser los otros. ¿No? Entonces es entender cómo funciona un sistema de poder que posibilita a partir del miedo y la violencia, la coacción. Y eso se expresa bueno, ahorita lo miraremos en términos de necropolítica, de violencia, ¿no? Y entonces,
Ahí les presento esta parte del Estado. Pues ese Estado se sostiene a partir de una visión contractualista, ¿no? Entonces ahí hay que entender muy bien ese pacto entre gobernantes y gobernados, ¿no? Esa dicotomía es muy importante para entender estos fenómenos y un poco tener muy clara esta idea que luego se tiene de la seguridad somos todos y no, o sea, sí pienso yo que hay que tener muy claro que esta dicotomía es muy importante. A quien le interese más, después les podemos compartir bibliografía al respecto. El monopolio legítimo de la violencia es lo que les comentaba, que tiene que ver con esta tesis weberiana, ¿no? Que es lo que faculta al Estado de la capacidad de ejercer la coacción física en nombre del bien común, ¿no? Y aquí es importante señalar, sobre todo ahorita que estamos en un mundo global contemporáneo de corte democrático, cuestionar qué tan democrático es en el sentido de que es una entidad de poder que se sostiene a partir de la coacción física. Esa pregunta la pondría yo como a debate, a que la reflexionemos y pensáramos qué tan democrático es el Estado en ese sentido, ¿no? Y bueno, aquí yo lo que sugiero es entender ese estigma e identidades proscritas, ¿no? Que es justo cómo se va generando estas otredades, estas alteridades y cómo se genera ese estigma que los desacredita, ¿no? Entonces, esa es como la forma en la cual se está asimilando a la otredad, a la alteridad, a la diferencia. Y lo podemos ver en diferentes identidades, ¿no? Personas en situación de calle, población carcelaria, jóvenes, ¿no? Y bueno, migrantes, mujeres, ¿no? No hay que olvidar que este es un país feminicida con todo lo que implica. Entonces, en ese sentido, es importante ir mirando hacia allá, ¿no? Y bueno, ha habido mucho trabajo, mucho trabajo crítico, diría yo, no solo antropológico, de otras vertientes que van explicando de qué va este fenómeno, ¿no? Y aquí les pondría así, estos referentes teóricos críticos, ¿no? Tenemos a Zaffaroni, que es un jurista italiano que habla de las muertes anunciadas, del chivo expiatorio, ¿no? Y el contexto en el cual este autor habla tiene que ver con el tema de la población carcelaria. Entonces, lo que él va a ir diciendo es cómo estas personas son vidas que pueden ser sacrificadas, ¿no? Son vidas sacrificables y que, pues, que no importan, ¿no? Entonces, él va planteando esta idea. Tiene un texto muy importante, aparte de ese que se llama Muertes Anunciadas, que se llama Masacres y Larvas, ¿no? Y tiene que ver cómo hay todo un dispositivo cultural que posibilita esto, ¿no? Carl Smith, que fue un ideólogo de la Alemania nazi, que justo planteaba esta idea de la construcción del enemigo, ¿no? Y bueno, tiene que ver con cómo se construye la alteridad. Después viene un autor africano, bueno, de descendencia africana, que es Achille Mbembe, que habla de necropolítica, entendida como esa tesis que posterior a Foucault, no sé si sepan, Foucault habla de biopolítica, en términos de que el Estado administra la vida, pero lo que dice Achille Mbembe es que también se administra la vida. Cuando se decide quién vive, también se decide quién muere. Y en ese sentido, la reflexión tendría que ir en función de entender cómo es que existe todo un aparato, un dispositivo de poder que posibilita esas muertes, ¿no? Y bueno, Giorgio Agamben habla del Homo sacer, ¿no? Como ese ser que puede ser sacrificable, ¿no? Y bueno, un poco poniendo en esta parte, digo, tal vez puede sonar un poco extremo, pero cuestionarnos en qué sentido va funcionando esas alteridades, ¿no? Em, Aquí pongo la pregunta, cómo se construye la otredad, ¿no? Bueno, lo que les digo, hay una diversidad cultural, que podemos decir incluso que es biocultural, ¿no? ¿Cómo, no, cómo asimilamos al otro, a la diferencia, ¿no? Entonces, el punto es que desde la forma hegemónica en la cual se ha venido asimilando esta diferencia, es a partir del miedo, ¿no? Ese miedo a esa diferencia, no el miedo al migrante que nos viene a quitar el trabajo, por ejemplo, a las personas trabajadoras sexuales, que vienen no sé, a repartir enfermedades y demás, el miedo a la población que está en situación de calle, porque tal vez también nos recuerdan, ¿no? Que podríamos ser nosotros, pero en ese ocultamiento de mirar cómo un sistema ejerce ese tipo de identidades deterioradas, pues no, es más fácil
plantearlo desde el miedo, ¿no? Te puede dañar. Entonces, lo que digo, hay un estigma y una desacreditación social que evidentemente va deteriorando la vida de estas personas y bueno, y eso posibilita el ejercicio de la violencia, ¿no? Y eso se expresa en consecuencias muy concretas. Aquí yo pongo desaparición, masacres, pero hay muchas violencias, desde, no sé, el estigma cotidiano hasta esta parte de la desaparición y masacres. Y sí es importante destacar que es este tipo de sistema cultural se tiene que ejercer para legitimar el poder, ¿no? Les pondría yo el ejemplo del 68, ¿no? O sea, el Estado mediáticamente no mató la vida de jóvenes, mató a los que estaban drogándose, a los que generaban revueltas. Entonces hay que mirar un poco eso, cómo se va construyendo la otredad y para qué, ¿no? Es un poco la reflexión que traigo. Y bueno, aquí también les muestro que históricamente ha habido ha funcionado este sistema de poder, ¿no? Aquí les presento estas diferentes identidades, alteridades proscritas, ¿no? Están los judíos, están los gitanos, los moros, las señoras que les llamaban las alcahuetas, bueno, yo les llamo trabajadoras sexuales, pero vulgarmente es prostitutas, entendiendo que detrás de ese concepto hay todo ese sistema que articula violencias, ¿no? O sea, y es un poco ir cuestionando esta parte, ¿no? Y cómo se va ejerciendo ese sistema cultural para desacreditar al otro, ejercer violencia y detrás de todo eso está pues justo la administración de recursos, que no es otra cosa que el ejercicio del poder este político de un estado, la administración de recursos, ¿no? Ahora, yo les preguntaría, bueno, y que esta parte, ¿dónde estamos ahora, no? O sea, pensando un poco en que se tiene la idea de que sí estamos en el siglo XXI, que hemos transitado hacia otras formas de entendimiento, ¿no? Entonces, pues tenemos migraciones, el tema del trabajo sexual sigue vigente, y pues los jóvenes, ¿no? Sobre todo pensando en que pues la universidad está llena de jóvenes, bueno, ahí no lo mencioné, pero lo puedo mencionar aquí, hay incluso el concepto de juvenicidio, ¿no? Que han trabajado algunos antropólogos que trabajan el tema de juventudes, y justo ese juvenicidio explicando también la forma en la cual se ejerce esta violencia contra la juventud. Les puse el ejemplo del 68, pero estamos llenos de ese tipo de temas. Lo podemos ver ahora, no se pasó lo de los 43 de Ayotzinapa, una realidad que atravesó este país. Acaban de desaparecer también en Jalisco, en Los Lagos, una comunidad así, jóvenes, ¿no? Entonces las juventudes están siendo también violentadas. Es una identidad que desafortunadamente ha sido muy incómoda para el Estado, ¿no? Históricamente hablando, ¿no? Y bueno, aquí también les quería hablar de este contexto global y entender cómo esa globalización no necesariamente es nueva, ¿no? Ahí podríamos citar la Wallerstein, que habla desde el siglo XVI, también Norbert Elias habla de un proceso civilizatorio que tiene también mucho antecedente, ¿no? Entonces, justo es desigual, ¿no? Entonces, no es lo mismo, no sé, por ejemplo, los estudiantes que tenemos en la NAGUA, que son personas que, pues sí, su conexión global habla de, no sé, de equipos de cómputo, celulares, bueno, todos, a las personas, por ejemplo, migrantes, ¿no? Que tienen que transitar las fronteras no en aviones, ni en celulares, ni nada, la tienen que transitar a pie, lo tienen que transitar con una violencia de Estado que reproduce violencias, también los límites de las fronteras, entendiendo pues que son límites estatales que no solo son territoriales, ¿no? Que tiene que ver con cómo construimos al otro, ¿no? Porque detrás de una frontera está ese discurso del nosotros y los otros, ¿no? Y aquí, bueno, viene una cita interesante de una doctora, la doctora Florence Rosenberg, que es también una antropóloga, que habla justo de esta violencia estructural. Y esa violencia estructural, habla de esas condiciones sociales injustas. Entonces, estas condiciones injustas yo invitaría a mirarlas y a reflexionarlas desde un horizonte crítico al sistema, ¿no? Y eso evidentemente dignificaría a las personas y no es lo mismo hablar de, no sé, una trabajadora sexual y mirar como todo el contexto que la produce y reproduce ese tipo de personas a mirar a la persona como tal, ¿no?
y despojarla como de su dignidad, ¿no? Y bueno, aquí les voy a hablar un poquito más de lo que yo he trabajado, que como dijo la profesora, pues yo hablo mucho de la migración. Yo trabajé en fronteras y en albergues de la ruta Centroamérica-México. Y bueno, aquí es entender y un poco ya aterrizar de qué va este tema de la migración como alteridad, ¿no? Y tiene que ver con la victimización estatal, ¿no? Entonces, no es otra cosa que la cuestión de la exclusión, de cómo las personas buscando alternativas de vida ante escenarios de precarización y violencia van transitando estas fronteras. Lo pueden ver ahorita, un ejemplo muy claro es El Salvador, este país que ahorita tiene toque de queda y que el presidente decidió llevar a la cárcel a todas las personas que fueran vistas como maras y que pues desafortunadamente ese país ahorita está en ese estado de sitio. Se ha aplaudido mucho esa iniciativa que tomó el presidente. Sin embargo, desde una dimensión antropológica sí tendríamos que ir cuestionando más allá de eso, ¿no? Considerando además de que este país entró en esa crisis derivado de el tema de la hegemonía norteamericana y cómo Estados Unidos, para poder posibilitar la vida de consumo que tiene, ejerció mucha violencia y no podemos dejar de lado el conflicto armado que hubo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Guatemala, un país que tiene una herida latente de 36 años de conflicto armado. Entonces, este tipo de cosas son una de las explicaciones, de las múltiples explicaciones que tiene ese desbordamiento de fronteras, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la respuesta del Estado? Pues justamente el ilegalizar a la migración. Yo ahí destaco como el aprender a mirar y que no son migrantes ilegales, son migrantes ilegalizados por justo un Estado que plantea formas jurídico-normativas que no reconocen la problemática de la migración. Entonces, ahí se desarticulan las personas y por ende a su dignidad. Ahora, yo también, considerando la globalización, es importante señalar que tenemos que dejar de lado este nacionalismo metodológico entendido como la forma en la cual el Estado nos ha dotado de una identidad, ¿no? Eso habla de reconocer al ser humano en su justa dimensión y no mirarlo desde, es no sé, guatemalteco, hondureño, salvadoreño, haitiano, ¿no? O sea, en este sentido, es importante reconocer a la persona y que tiene derecho a su dignidad. Y ahí, en ese sentido, tendríamos que cuestionar cómo estas normas jurídicas que son de orden estatal los van violentando, ¿no? Sería mirar desde otro lado que sí es una perspectiva crítica. Ahora, no solo es la migración, o sea, también les pondría yo sobre el renglón qué identidades son las castigadas, ¿no? Y ahí lo que yo buscaría develar es cómo es que existe un sistema de poder que desacredita a las personas, ¿no? Entonces, pues tenemos lo que les comentaba desde hace rato. Tenemos un país que sí es feminicida, que desaparece jóvenes, que también es muy punitivo con los migrantes. Y bueno, un país que, bueno, aquí en antropología nos toca mirar mucho el tema de sí de la desaparición, porque pues llegan a solicitar el tema de personas que están capacitadas para ir a hacer peritajes en fosas, ¿no? Un país lleno de fosas clandestinas, de entierros que pues, son ocultamientos del poder, ¿no? En ese sentido, pues llamaría un poco a reflexionar esa parte. Ahora, algo que entiendo es una preocupación tanto de la Academia de Diseño como pues sí, de la misma antropología, ¿no? Es cómo se va a vincular esta parte del diseño, ¿no? Y ahí es donde, pues ahorita quisiera entrar un poco y considerando que pues sí he trabajado bastante, o bueno, no bastante, algo con los alumnos, platicando y justo revisando esta parte que tiene como objetivo, pues entender de qué va este tema de la antropología, ¿no? Entonces, tiene que ver con la cultura, ¿no? Y esa cultura, pues como una expresión de la diversidad humana, ¿no? Y bueno, aprender a mirar esto, ¿no? Es importante señalar que la antropología ha transitado de entender a la alteridad, esa construcción de la alteridad, desde sociedades que eran consideradas salvajes,
lo ha transitado hacia entender la alteridad en su justa dimensión, ¿no? Como esta diversidad. Eso es lo que hemos, por ejemplo, trabajado mucho con los alumnos y aprender a mirar cómo se expresa esa alteridad en esta realidad postmoderna en la que vivimos, ¿no? Entonces, ahí pues yo llamo mucho a trabajar el tema de la mirada etnográfica, ¿no? Entendida como esa forma en la cual podemos desarticular un sistema que es muy punitivo con esta diversidad y que nos permite entender a profundidad cómo es que se construye el sentido de las personas, de esa diversidad, ¿no? En ese sentido, pues, entender que a esa diversidad obedece también entender otras culturas, ¿no? También importante, y se los he señalado también bastante en el salón, la antropología es una ciencia interpretativa, ¿no? Entonces, hay que entender que siempre estamos interpretando, ¿no? Y bueno, yo cito aquí un antropólogo que me significa bastante, que es Marshall Sahlin, que habla de la naturaleza humana es la cultura, y es interesante lo que plantea él, porque desarticula esta idea de que el lobo es el lobo, más bien el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Estas ideas que legitiman un estado represor. Entonces, desde la dimensión antropológica es entender eso, que la cultura es lo que nos significa como seres humanos. Entonces, eso, pues evidentemente es muy interesante cómo desde el diseño se puede mirar y aprender a reconocer esta parte, ¿no? Ahora, este, importante entender esto, ¿no? Cómo hay diferentes expresiones humanas, este, y bueno, la cultura occidental que es la hegemónica es una de tantas expresiones, ¿no? Eso es muy importante entenderlo, porque eso nos ayuda a poder, pues sí, cuestionarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que hay un sistema que nos va orillando a tal vez empezar a posibilitar eh, estigmas, legitimar violencias, ¿no? En ese sentido, pues sí, de ese lado va la etnografía. Y bueno, aquí pues les comparto un poco desde dónde se mira, ¿no? Que la idea es entender al otro en su justa dimensión y bueno, se busca comprender esos fenómenos sociales, ¿no? Pero desde su propia perspectiva, o sea, es entender la construcción de sentido desde los actores, ¿no? Agentes o sujetos sociales, ¿no? Entonces, es entender una realidad que nos es ajena, a pesar de estar tal vez en el mismo escenario, ¿no? Nos es ajena porque se mira desde dónde se posibilitan la vida, ¿no? O sea, no es lo mismo ser el migrante a ser el turista, por ejemplo, ¿no? El que me tocó ver al migrante, ¿no? La etnografía implica esta parte, ¿no? El poder involucrarse en esto. Hablamos también de estancias de campo muy prolongadas para realmente no estar mirando la alteridad, sino ser la propia alteridad y someterte a ese ejercicio, ¿no? Eh, y bueno, importante también señalar en este ejercicio etnográfico, que pienso es también para los diseñadores, como este tema de la descripción densa, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con entender y llegar a entender y comprender el significado de las acciones humanas, ¿no? Cosas que nos podrían parecer sumamente extrañas tienen una significación, ¿no? Entonces, entrar a entender esa cultura es parte del ejercicio etnográfico, ¿no? Que es lo que pues entiendo, la antropología le puede ofrecer al diseño, ¿no? Y bueno, ahí se habla mucho o he escuchado mucho allá en agua, que es una materia, por ejemplo, de etnografía, que es la que doy yo, que es teórica. Yo ahí corregiría un poco, es teórica empírica, ¿no? Porque tiene que ver mucho con el trabajo de campo. Y eso es porque evidentemente la antropología es totalmente crítica de como este tema de diseñar todo en el escritorio, ¿no? Tiene que ver con irse a ensuciar al trabajo de campo, conversar con los actores que están inmersos en las problemáticas, dar cuenta de un mundo de significación y sentido, ¿no? En una dimensión muy amplia, ¿no? Por eso es tan importante retomar este tema de la descripción densa, ¿no? Ahora, el rol del etnógrafo, pues es importante esto, cómo se interpreta, ¿no? Como les decía en un principio, la antropología es una ciencia interpretativa, entonces es muy importante aprender a como entrar a entender esa cultura, ¿no? Entonces, entender esa cultura, entender esa significación, y eso evidentemente desarticularía todo ese sistema de poder, porque nos plantearía desde un horizonte crítico
el ponernos pues en el rol del otro, ¿no? Ahora, pues les llamaría un poco el diseño, ¿no? ¿De qué va el diseño? Entendido como ese ejercicio donde se plantea la resolución de problemas, ¿no? Entonces, pues también el diseño tiene que aprender a mirar, ¿no? Hablamos mucho bueno, ahí usan mucho el término de usuario y demás, pero también se puede ir transitando hacia mirar a personas, ¿no? Este, em, y bueno, ahí en el diseño se trabaja también mucho el tema del objeto, ¿no? Y también debemos entender a los objetos desde esta dimensión donde es una expresión humana también, ¿no? Y bueno, ahí les voy contando cómo es esto, ¿no? También hay una tarea, hay una antropología del diseño, ¿no? Que justamente va teniendo la capacidad de justo diferenciar entre esto regular, común, extraño, sano, patológico. Y bueno, tiene que ver con, sí, un ejercicio etnográfico en el sentido de cómo se piensa el mundo, ¿no? El llegar a entender al otro, pienso también que en el diseño es muy importante llegar a entender de qué va la sociedad, ¿no? Incluso para cosas que no necesariamente sean sociales, ¿no? Para incluso poder introducir un producto, sí sería un plus el tener esa sensibilidad, ¿no? Y bueno, ahí es donde se plantearía esta dimensión que sería transdisciplinaria, ¿no? Que tiene que ver con aprender a entender, sí, la cultura, la apropiación de la naturaleza por parte de la cultura y cómo se expresa pues, en los objetos, ¿no? Y bueno, también transitar un poco hacia otro tipo de realidades, porque, por ejemplo, actualmente nos mediamos mucho en la socialidad virtual. Entonces, pues ahí lo pongo también como un punto en el que podríamos pensarnos y aquí, bueno, yo planteo estas ideas, ¿no? Como para el diseño, pensar como esta relación de la violencia y el contexto cultural y social que lo produce, ¿no? Que es lo que vimos al principio de la presentación, cómo es que se va planteando esta violencia, cómo se va justo generando. Y ahí entender estas cuestiones de significaciones y apropiaciones culturales referente a lugares y objetos, eso tiene que ver con, mira, la antropología, lejos de aceptar como esta idea de que existe un sistema de poder hegemónico que domina el pensamiento y las acciones de las personas, la antropología mira desde otro lado, mira desde las significaciones y apropiaciones culturales de los otros, de quienes son tal vez objeto del poder. En ese sentido, pues sí, es muy importante cómo el diseño puede sumarse a esta mirada, ¿no? Y no quedar simplemente con esta idea de estos referentes de poder hegemónico absoluto, ¿no? Y justamente aprender a mirar cómo el ser humano tiene esa capacidad creativa que se expresa mediante la cultura y cómo esa cultura significa y resignifica las acciones humanas. Y eso sí, de repente puede interpelar eh, un sistema de poder, ¿no? O sea, eso es la mirada etnográfica. Entonces, un diseñador que tenga logre desarrollar estas cualidades, pienso que podrá ser más asertivo en las propuestas que haga, ¿no? Porque justo logra esta parte del entendimiento de esa dimensión cultural y evidentemente su horizonte profesional y académico será mucho más nutrido, ¿no? Ese es, ese es pues como la idea, ¿no? Y lograr esta conexión, ¿no? Del diseño, con la etnografía y evidentemente, pues generar productos, servicios, experiencias, ideas, ¿no? Centradas sí, en el usuario, en las personas. Y bueno, pensando en el tema de violencia, un poquito más adelante lo puse, pero lo puedo ir adelantando en el tema de, sí, una deconstrucción de la violencia con un horizonte que iría en función de la dignidad humana, ¿no? De posibilitar esa dignidad humana. Por eso es importante el entendimiento del otro y el cuestionamiento de un sistema de poder que lo tenemos en todos nuestros consumos, ¿no? Estamos mediados por mecanismos que implícitamente traen este tema que les decía, la asimilación del otro mediante el miedo, mediante la violencia, ¿no? Y la legitimamos, ¿no? Entonces el chiste es hacernos muy conscientes de esto. Citaría también a un historiador que se llama Carlo Ginzburg,
que alguna vez vino a la escuela de antropología y nos decía, es que ustedes tienen que hacer explícito lo implícito, y creo que al diseñador también le toca esta parte, ¿no? Entonces aquí pues les voy a presentar una idea de, una propuesta, ¿no? De qué haría la etnografía y el diseño. Y claro, se puede sumar lo que profesores y alumnos consideren, pensando que también este es un área que está en auge, es naciente, ¿no? Este tema de cómo se vincula, y lo digo porque pues sí es sí he revisado textos y demás, sí existen, pero no está de más ir sumando, ¿no? Y es muy importante esta parte que les comentaba, ¿no? La preocupación por la academia de estas carreras, de justamente buscar que los estudiantes no tengan nada más un horizonte muy práctico y muy técnico, ¿no? Sino ahí yo sí recalcaría esta parte en la cual se han preocupado por buscar que estos estudiantes tengan esta sensibilidad, ¿no? Que busquen esta parte, ¿no? O sea, la comprensión del contexto social de las personas, ¿no? Es muy importante lo que hacen, la generación de ideas, ¿no? Y bueno, yo sí pienso que esta carrera, lejos de mirarla como una cuestión técnica, sí se tiene que mirar como una cuestión creativa y reflexiva, ¿no? La validación e iteración, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de repetir las cosas, de poder posibilitar mundos y realidades posibles, ¿no? Y bueno, se habla ahí de un diseño centrado en el usuario, no al revés, ¿no? Entonces, para poder lograrlo, pues sí creo que es muy importante esta tarea que hace la etnografía, y pues les repito, esta sensibilidad sociocultural que sí les puede posibilitar, pues sí, la etnografía, ¿no? Y mirar desde esta cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con la deconstrucción de la violencia, ¿no? Y es aprender a mirar un sistema que ejerce coacción, ¿no? Y bueno, esta, ¿hacia dónde iría esta mirada? Pues iría hacia, no sé, lo señalo yo así, hacia la deconstrucción de la violencia, y yo llamaría a sumarnos a esta asimilación del otro desde el criterio de la diversidad biocultural, y eso con miras a la dignidad humana, ¿no? Que si bien es un concepto occidental, sí es importante pues retomar que otras culturas expresan en sus propios términos este referente. Ahora les puedo contar un poco, yo trabajé bastante el tema sí, de migración y en diferentes partes. Empecé en albergues, después continué bueno, con comunidades mayas. Una, por ejemplo, que sí era muy tradicional de la Guatemala maya, una etnia quiché que se llama Chuatroj, y otra que fue una comunidad de refugiados de la guerra, ¿no? 36 años de conflicto armado, estuvieron en Chiapas, regresaron a México, no, más bien estuvieron en Chiapas, México, regresaron a Guatemala como refugiados, y lo que pues me encontré es justamente este sistema de poder que va desacreditando y anulando la dignidad humana de las personas, ¿no? Y ya después empecé como a trabajarlo y a mirarlo desde otros referentes, y pues me encontré con esto, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, de cómo se asimilan las figuras del crimen, tienen que ver con el cómo se asimila al otro, de cómo se asume la diferencia, cómo se construye la narrativa, y uno se da cuenta que si hay una narrativa que se enuncia desde el poder, ¿no? Y eso, pues, mirándolo críticamente, eso anula los recursos que pueden tener otras personas, ¿no? Entonces, bueno, considerando que nos dijeron que 1 hora, yo lo dejaría aquí y solicitaría que los alumnos participaran. También hay unos colegas antropólogos que nos permitieron que estuvieran y que nos pudieran ahí compartir sus reflexiones para nutrir, hacer críticas, no sé, si está por ahí Lilian. Sí, aquí estoy. Muchísimas gracias, Marco, por todo el contexto que nos das. Yo nada más quiero, bueno, sí, invitarlos a que generen ahorita una pregunta y resaltar lo que dices sobre la relación entre antropología, etnografía y diseño. Y justamente, bueno, una de las intenciones de invitarte a ti y en la sesión pasada a Pablo fue para justamente pues entender la cultura y las nociones tanto de violencia como de migración y pues cómo pensar el mundo. Y desde esta perspectiva que los alumnos entren con algo que tú decías, ¿no? Pues crear una mirada, una
aproximación a la realidad, ¿no? Desde otra perspectiva, de una perspectiva que ustedes nos están pues regalando esta información que con su experiencia y a lo largo de los años pues han ido recuperando, ¿no? Y a partir de esto pues invitar a los alumnos a crear estas nuevas significaciones de las que tú hablabas, ¿no? Y finalmente hacer esto que dices explícito lo implícito. Nada más quería como Ujú. que tomar un poco de lo que tú hablaste para acentuarlo y a ver, hay una preguntita por ahí. ¿Cuál es algún ejemplo de un proyecto que te gusta de diseño y ayude al, al tema de migración, que lo vea desde un enfoque etnográfico? Pues mira, ahorita es el tercer grupo que tengo de etnografía y hemos estado como transitando, ¿no? Y estamos probando, ahí me sumaría como a lo que ustedes están haciendo, ¿no? Que alguna vez platicamos de sumar esta materia al diseño. Y el proyecto que estamos haciendo ahorita, pues sí es una etnografía y estamos trabajando lo virtual, ¿no? Y mirar cómo en lo virtual hay muchas, o sea, mediamos muchas cosas con la socialidad virtual, ¿no? Digo, yo no pido comida, pero hay gente que pide comida, nuestros chats, mediamos todo eso. Entonces, justamente en lo virtual, el poder entender cómo existe esa diversidad y cómo también sí es verdad que existe un discurso hegemónico, ¿no? Entonces, la idea es justo aprender a definir una problemática desde una dimensión antropológica, aterrizarla al diseño y poder de ahí generar propuestas. Lo que sí creo es que es un poquito, sí le toca a los diseñadores también ir sumando, ¿no? Porque la antropología sí tiene como cosas muy concretas. ¿Cómo se construye la alteridad? ¿Cómo es que se ejerce pues un sistema de poder? Bueno, yo lo trabajo mucho desde antropología de poder, que posibilita pues sí violencia y demás. Y desde el diseño, pues desde cosas muy concretas, que creo que ustedes tienen justo esa capacidad de poder generar cosas muy concretas, se puede transitar hacia formas de deconstruir la violencia o de cuestionarla, ¿no? Hablábamos mucho del objeto. El semestre pasado, pues sí hubo propuestas, ¿no? De talleres, hubo propuestas de cómo los migrantes también, bueno, más bien las personas migrantes pueden ser agentes de transformación de su propia realidad, ¿no? Miraba yo que el taller, digo, la sesión pasada hablaban de arte, de cultura, y justo es justo significar esas partes, ¿no? Y no ser tan, como tan inherentes en este tema de cómo es que, pues, no sé, hay una hegemonía que va planteando formas de consumo y demás, ¿no? Sino mirar desde otro lado. O sea, creo que nos toca crearlo y mirar cómo desde la etnografía podemos significar esto, ¿no? Y poder dar cuenta de esta parte que en antropología, por ejemplo, un producto acabado es una etnografía y que dé cuenta de esta parte, de cómo se mira, ¿no? Y desde el diseño, pues tiene que ver con solucionar problemas, con sumar a esta deconstrucción, ¿no? Sí, quizá después de la etnografía, ¿no? De ustedes, de esa mirada crítica, quizá el resultado de comunicar, por ejemplo, lo veíamos en la sesión pasada, el comunicar, el hacer una infografía incluso para comunicar de manera eficiente pues, los resultados de cómo se puede ver un problema, ¿no? Hablándolo de comunicación gráfica, pero Sí, desde otras disciplinas, pues podrían ser productos. Yo les hablo mucho también de diseño estratégico, ¿no? No nada más un objeto, sino un montón de cosas que puedan cambiar, pues incluso un sistema, ¿no? claro. De hacer alguna tarea o de vivir o de convivir. Por ahí, no sé si, chicos, o alguna otra pregunta en relación a la violencia y el diseño, cómo podemos quizá aplicar este conocimiento que nos trae aquí Marco Polo. Es que también un poco como que usted, digamos, el diseño está de repente muy enfocado bueno, sí enfocado como a productos muy concretos. Me decía Marco Rigamonti, el coordinador, ¿no? ¿Cómo haces, por ejemplo, cómo llegas a un termo?
Y sí, pues tiene que ver también con una observación etnográfica, ¿no? De mirar el consumo, o sea, esta cuestión de saber qué tamaño, qué es más práctico, todo la ergonomía, ¿no? Tiene que ver con un ejercicio reflexivo. Ahora, la antropología, pues sí, tiene muy marcada la alteridad, sin embargo, hay otras disciplinas que lo han hecho, una de esas es justo el diseño. Yo sí pienso que los diseñadores más exitosos, salvo que me corrijan, son los más creativos, los que tienen la mayor capacidad de aprender a mirar, de justo tener esa imaginación espacial, o sea, son varias cosas que se expresan en un objeto, ¿no? Entonces también en la etnografía pues, las etnografías más acertadas son las que tienen la mayor capacidad de observar algo, de poder considerar y sugerir elementos que sean constituyentes de un fenómeno, ¿no? De cómo se produce y reproduce algo, ¿no? Bueno, en este caso a mí, yo trabajé bastante o lo trabajo, lo de violencia, ¿no? Ahorita estoy en el seminario de antropología de las ciudades y de la violencia, llevando también una materia de peritaje antropológico que imparto, o sea, digamos, de ya creo que es muy aceptable lo que están haciendo en esta facultad de diseño porque justo se están sumando a una agenda que no solo es nacional, ¿no? Es global el tema de la violencia, ¿no? Entonces todo tiene que ver con interpretaciones y con las formas en las cuales el ser humano significa mediante la cultura, ¿no? Y desafortunadamente la violencia es algo, pues sí, que está constituyendo a partir de mirar al otro, ¿no? Entonces, no sé, también aprender a mirar, a personas que han sido, pues sí, invisibilizadas, a personas, no sé, como resarcir este tema de lo que les comentaba, de la dignidad, ¿no? Y desarticular un esquema de violencia que culturalmente hemos aprendido. Sí, creo que aquí el tema, por ejemplo, de normalizar también la violencia sería algo que pudiéramos mirar y qué hacer, ¿no? Como lo que tú decías, es la de construcción de la violencia. Y precisamente uno, pues, de los quehaceres de la disciplina es generar esta imaginación creativa. Lo que sí que la disciplina siempre y sobre todo en los términos pues de enseñanza, nos regimos mucho por la parte pragmática, pero ahora que la mayoría de los alumnos ya están en séptimo y octavo, sí es interesante que le puedan agregar, ¿no? Como herramienta adicional las reflexiones teóricas, las reflexiones etnográficas, herramientas que van a hacer que sensibilicen su mirada y sí, ciertamente, pues, el tema de la habilidad de la observación son habilidades que se van desde un inicio de la formación de un diseñador reforzando. Es- Claro. entonces, es muy rico. Por ahí tenemos una mano levantada, Miriam. Adelante si quieres hacer tu pregunta. Miriam García. Hola, Ah, sí, sí, hola, hola, sí, justo solamente queríamos comentar respecto aquí, estamos en una clase, ¿no? Como lo comentaba el doctor Marco, de peritaje, como antropólogos, escuchando y haciendo un poco la reflexión de lo que se comentaba aquí, hacíamos alusión a que cómo la violencia se podría determinar o mirar como un lenguaje, ¿no? Ya este tipo de violencias pues termina siendo un lenguaje y como también, que fue lo mismo que comentamos en el chat, esta violencia se ha convertido también en un medio de comunicación y asimilación social, ¿no? Todo este conjunto que hace que esto suceda y que a su vez, pues esto también va a tener un mensaje muy fuerte, ¿no? Que va a repercutir a todos los niveles y que justo también hablando en este contexto del diseño, como lo miramos nosotros, que existe una planificación, ¿no? Que todo esto es un conjunto, como si fuese un mecanismo, y en ese sentido, pues también se diseña, ¿no? El hecho de que miremos estas violencias a partir de un lenguaje, un conjunto, ¿no? De comunicación, un conjunto de asimilación y que va a repercutir en este mensaje, pues tiene todo un conjunto de elementos para el diseñar, ¿no? Entonces, simplemente era comentar
al respecto y pues bueno, agradecer la ponencia que nos pareció muy acertada y muy asertiva. En este caso nos invita a reflexionar sobre justo este tema, ¿no? Que se vive actualmente y que es un tema que está presente en muchos sectores, en muchos sitios, muchos lugares, en la sociedad en general, y que pues es una problemática del país, ¿no? A nivel, si lo miramos a nivel país, pues a nivel mundial también existe, pero bueno, nos quedamos con la parte del país y pues bueno, nada más eso. Muchas gracias. Gracias, Miriam. ¿Por ahí alguien tiene alguna otra participación? Bueno, Marco, no sé si quieras concluir con algo. Pues a mí me gustaría destacar como esta parte de que sería importante que los estudiantes reflexionen sobre el tema de cómo, pues sí, este esfuerzo que se hace por tocar estos temas y de que el diseño se sume no solo a la etnografía, sino a reflexionar, ¿no? Como esta realidad global en la cual nos encontramos inmersos. Incluso el proyecto que trae Lilian es muy interesante porque está buscando ese desarrollo sociocultural, ¿no? De algo que tal vez en otros espacios académicos puede ser muy, pues tal vez más técnico, sí están buscando esa mirada, ¿no? Y creo que eso los hace crecer profesional, académicamente, ¿no? Y como seres humanos, ¿no? Aprender un poco a cuestionar tus propias prácticas, desde dónde se mira el, no sé, y se construye el poder, ¿no? Pensando en también que la academia es una expresión de poder, ¿no? Donde se legitiman ciertas verdades, y el traer ese tipo de cosas, de reflexiones, estos actores, ¿no? Y reflexionar, por ejemplo, este país es un país, sí, que tiene esa realidad de un montón de tumbas que son clandestinas, desaparición de jóvenes, y no, y es algo que se ha venido reproduciendo, ¿no? Y el ponerlo en la agenda, pues sí llama académica, creo que sí llama a un giro que se está dando, ¿no? A cuestionarnos ya, justo sumar hacia esta forma en la cual diferentes disciplinas pueden plantear alternativas, ¿no? El simple hecho de cuestionarlo, ¿no? Lo miraría un poquito así. Sí, justamente en la sesión acabamos de ver los índices de violencia mundial y el más alto es en Latinoamérica, lo cual pues pone en el centro la urgencia de la problemática, ¿no? Si bien como dicen, en cuestión de comunicación, y acababa de comentar Miriam, se comunica también la parte de la sostenibilidad, ¿no? La tierra y el daño que le estamos haciendo. Poner también al centro los estados de violencia tan altos que se viven, y sobre todo en Latinoamérica. Creo que es algo que también, pues desde el diseño podemos ayudar a comunicar y a quizá poder transformar, ¿no? Y pues bueno, muchísimas gracias, Marco, por todas tus reflexiones tan ricas alrededor de estos temas, y sobre todo que pudiste hacer con tu experiencia trabajando en diseño, a poder hacer este link con la disciplina. Y pues nada, muchísimas gracias. Concluimos la sesión y bueno, esperemos poder después anunciarles unos grandes resultados por parte de los alumnos. Pues sí, esperemos que les sea provechoso a todos. Gracias. Bueno, Hasta luego. hasta luego.